Buenos días. A continuación les vamos a presentar nuestro tema de exposición, procesos de combustión causantes de la contaminación atmosférica. Los integrantes son Basurto Zambrano Selena, Cedeño García Alejandra, Cedeño Medranda Alison, Chiriboga Farías Fernando, Moreira Vera Andrés y quien les habla Hidrobo de la Torre Rosa. Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, de la carrera de Ingeniería Ambiental, sexto semestre, con su facilitadora, la ingeniera Teresa Vivas Saltos. De acuerdo con Nunes 2019, esta se da por la mezcla de ciertas partículas y gases que llegan a alcanzar concentraciones muy altas, que pueden ser nocivas tanto para el interior como el exterior. Para el lado 2020, dentro de las principales causas de contaminación atmosférica, se encuentra la quema de combustibles fósiles. En este caso, el carbón, el gas y el petróleo, causado de manera global en el sector industrial y el transporte de carretera, en cierto modo, la contaminación atmosférica no solo afecta al planeta como tal, sino también a la salud de las personas. Para la Organización Mundial de la Salud 2018, la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año. Esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetros de PM2,5, que causan enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Perú, Chile, México, Brasil y Colombia, con los puestos 21, 26, 25, 33 y 44, respectivamente, forman parte de los 5 países latinoamericanos que están dentro de los 50 con peores índices en contaminación del aire en el mundo. A pesar de que los peruanos aparecen en el primer lugar, Chile es el país de América Latina que reporta las ciudades más contaminadas con material particulado. Estas partículas en suspensión en el aire tienen un diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros y son capaces de instalarse en los pulmones y generar graves problemas. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. El aire es cualquier porción no confinada de la atmósfera y se define como la mezcla gaseosa cuya composición normal es del 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de dióxido de carbono, además de las proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica para efectos de la corrección de las concentraciones de emisiones sujetas bajo la norma del MAE. Se considera que la atmósfera se conforma del 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en relación volumétrica. Querol 2008. Al pasar de los años, la calidad del aire se ve comprometida a degradarse gracias a la modificación de la composición de la atmósfera por causas antropogénicas o naturales, causando cambios en el clima por su influencia en el balance radioactivo terrestre. Por tanto, en lo referente a la perturbación de la composición de la atmósfera, se distinguen dos escalas. Las escalas locales, regional y de larga distancia, en las que el deterioro de la calidad del aire o el aporte de determinados contaminantes puede tener repercusiones negativas sobre los ecosistemas e incluso sobre la salud humana. La escala global, donde el aporte de contaminantes específicos, caso de emisiones de gases de efecto invernadero o de aerosoles atmosféricos, a la destrucción de determinados componentes atmosféricos, caso de la destrucción del ozono estratosférico, pueden modificar el balance radioactivo terrestre y por ello inducir cambios en el clima.
Contaminación ambiental. Para Entrada et al. 2016, la contaminación ambiental de todo tipo causa daños nocivos a la salud humana, en especial al sistema reproductor femenino, mientras que para Domínguez 2015, la contaminación ambiental es un proceso cíclico que involucra todos los ambientes, agua, aire, suelo, y desde cualquier perspectiva a los seres vivos, tanto emisores como receptores de los contaminantes. El autor antes mencionado recalca que la contaminación ambiental se puede dar tanto en suelo, agua o aire. Contaminación de aire. La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera, exterior o interior, de uno o más contaminantes o combinaciones de estos, en concentraciones y durante periodos de tiempo tales que pueden ser o tender a ser dañinos a la salud o el bienestar humano, la vida de los animales o las plantas y los bienes materiales, o que interfieren de forma no razonable en el disfrute de la vida o los bienes. Emisión. Se entiende por la descarga de sustancias gaseosas puras o con sustancias en suspensión en la atmósfera. Para el propósito de la normativa del MAE, la emisión se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes de actividades humanas. MAE 2015. La imisión hace mención a la concentración en la atmósfera de cualquier contaminante emitido. Es el comportamiento de la atmósfera con sus fenómenos de transporte y difusión y con las reacciones químicas que en ella tienen lugar, en el que determina los niveles de emisión existente para emisiones determinadas. Entre las diferentes fuentes de emisiones a la atmósfera se distinguen dos grandes tipos, las fuentes fijas y las fuentes móviles. La fuente fija, según Gutiérrez 2018, existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisión. Estas son fuentes puntuales, derivadas de la generación de energía eléctrica y de las actividades industriales, las fuentes de área, que incluyen la generación de aquellas emisiones inherentes a actividades y procesos, y las fuentes naturales. Esta se refiere a la generación de emisiones producidas por los volcanes, océanos, plantas, suspensión de suelo, entre otras. Como fuentes móviles existen diferentes ejemplos de las fuentes móviles. Estas vendrían a ser los aviones, helicópteros, ferrocarriles, autobuses, camiones, maquinarias no fijas con motores de combustión y similares que por su operación generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Contaminantes atmosféricos. Normalmente son medidos en la atmósfera urbana, proveniente de fuentes móviles, tráfico rodado, y de fuentes fijas de combustión, como las industrias, usos de residenciales, climatización y procesos de eliminación de residuos. Se distingue entre los contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que proceden directamente de la fuente de emisión, y los secundarios se producen como consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y físicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la atmósfera. Proceso de combustión. Se entiende por combustión a la combinación rápida del oxígeno con un combustible, existiendo desprendimiento de calor. Este proceso de combustión se efectúa en hornos y generadores de vapor, en donde la fuente de energía es la producida por la reacción de combustión entre un combustible y el aire portador de oxígeno necesario para que actúe como comburente. Procesos de combustión que contaminan al ambiente. La contaminación atmosférica procede en su mayor parte de la combustión de estos combustibles fósiles, produciendo como contaminantes el anhídrido sulfuroso, óxidos de nitrógeno, óxido de carbono, hidrocarburos no quemados, aldehídos, humo, cenizas y algunas sustancias nocivas procedentes de aditivos de los combustibles. Prado 2012 destaca que los gases contaminantes más significativos originados en los procesos de combustión son el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono, los metales pesados, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, entre otros. Adicionalmente, se consideran también las emisiones de determinados contaminantes orgánicos, y entre ellos las dioxinas y furanos. Los procesos de combustión estacionario: tenemos las centrales térmicas, combustión de carbón, petróleo y gas natural, plantas incineradoras de desechos urbanos, industrias, calcinación de minerales, menas para la obtención de metales. Y los procesos de combustión móviles:
tenemos motores de combustión interna, automóviles y aviones. La combustión en industrias es una de las principales fuentes de contaminación. Los procesos industriales, debido a la utilización de combustibles fósiles, y de acuerdo a este punto de vista, se utilizan ciertos procesos de combustión responsables de la contaminación. Entre ellos tenemos el proceso de combustión sin contacto, que se emplea para producir energía térmica prácticamente en todos los sectores industriales. El almacenamiento de compuestos orgánicos volátiles, que origina emisiones fugitivas de este tipo de compuesto, y otros procesos específicos de cada sector. Procesos de combustión a nivel mundial. Lo que son las emisiones a nivel mundial del dióxido de carbono, estas son procedentes a lo que es el carbón, el petróleo, el gas natural. Estas emisiones han ido creciendo conforme al paso del tiempo, y en el año 2018 llegó a emitir o a tener una emisión de 36.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo cual equivale al 61% de niveles registrados. En las estimaciones que se hicieron durante el año 2019, se cree que se obtuvo que hubo un incremento del 0.6% del año anterior, o sea que sumarían casi lo que es 36.800 millones de toneladas de dióxido de carbono. Bueno, aquí en la tabla podemos ver lo que son los contaminantes atmosféricos, las fuentes antropogénicas y las concentraciones de fondo. En la tabla podemos encontrar lo que son los contaminantes, tales como los humos negros, que tienen procesos de combustión de carbono y petróleo y combustiones incompletas. También podemos encontrar lo que son las partículas totales suspendidas. Estas también provienen de lo que son las actividades como calefacción de centrales térmicas, el tráfico y la incineración de residuos. En las concentraciones de fondo en área urbana de Europa podemos encontrar que en los humos negros van del 10 al 40 y del 100 al 250. Y en área rural de Europa van del 0 al 10. En lo que son las partículas totales suspendidas en área urbana van del 50 al 150 y del 200 al 400. Y en lo que es la área rural de España van del 20 al 40. Otro contaminante que podemos encontrar allí es el dióxido de azufre, que tiene procesos de combustión de materiales que contienen azufre también provienen de lo que son las actividades industriales. Las actividades tales como calefacciones, el tráfico y las emisiones que hacen las industrias. Las concentraciones en área urbana de Europa son menores al 100 y en área rural van del 5 al 25. En área rural de España van del 2 al 3. Otro contaminante es el dióxido de nitrógeno, que tiene procesos de combustión, de oxidación del nitrógeno atmosférico, la fabricación de ácido nítrico y la fabricación de explosivos. Estos provienen de las actividades tales como lo que es el tráfico vehicular, las industrias, las calefacciones y los interiores mal ventilados. Las concentraciones de fondo en la área urbana de Europa van del 20 al 90 y del 130 al 400. En la área rural de Europa van del 0.4 al 9.4. En la área rural de España van del 3 al 4. Otro contaminante que podemos observar aquí es el monóxido de carbono, que tiene procesos de combustión incompleta, disociación de lo que es el CO2 o dióxido de carbono, a altas temperaturas, la producción de lo que es el monóxido de carbono a partir del dióxido de carbono. Los procesos de los cuales o las actividades de las cuales provienen estos son las que se generan por los óxidos de nitrógeno y por los compuestos orgánicos volátiles. Podemos ver que las concentraciones de fondo en la área urbana de Europa son menores al 20 y en la área rural van del 0.01 al 0.23. El último componente que podemos observar allí es el ozono troposférico, que tiene procesos, para generar tiene procesos de
lo que es el monóxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles más la luz solar. Las actividades de las cuales se generan son de lo que es los óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles. En la área rural de España van del 40 al 60. Procesos de combustión en Ecuador. A medida de lo que pasa el tiempo, el desarrollo industrial es indispensable para lo que es nuestra vida. Ha cambiado la vida de las personas. Y conforme a lo que avanza el desarrollo industrial, también ha ido avanzando lo que son los contaminantes y el aumento de las emisiones atmosféricas. Estas emisiones atmosféricas pueden provenir de lo que son las áreas industriales, tales como parques industriales, lo que son las emisiones de las chimeneas, generando así que haya un aumento en lo que es el calentamiento global. Estas emisiones también pueden traer grandes problemáticas ambientales y cosas como que nos afecten la salud, nos afectan, trae sequías, entre otros. Cifras de emisiones de contaminantes en el Ecuador. Hasta el año 2011 en el Ecuador se generaron los siguientes contaminantes, lo que es el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el PM2.5, los compuestos orgánicos volátiles, el amoníaco, el dióxido de carbono y el metano. Se puede decir que el monóxido de carbono es un contaminante abundante en peso. Este emitió 79.126 toneladas. En cuanto a las emisiones, su mayor origen o su origen principal de emisiones es causada por lo que son los vehículos, ya sean vehículos pesados, vehículos livianos o camionetas. Los óxidos de nitrógeno emitieron lo que son 25.060 toneladas, lo cual equivale al 69,2%, de los cuales su mayor generador o fuente fue los automóviles, lo que son los buses y los autos a base de diésel. En lo que es el PM2.5, emitió lo que es 1.337 toneladas de material, lo cual su mayor fuente son los móviles, lo cual equivale al 53,6%, correspondientes a lo que son los vehículos de diésel. Otra fuente también son los que son la quema de combustibles y los hornos de las industrias. En los compuestos orgánicos volátiles se generaron lo que es 38.341 toneladas, que equivalen al 14,6%, de las cuales las fuentes fijas son las áreas industriales y la elaboración de las carrocerías, productos plásticos, alimentos y bebidas. En lo que es el amoníaco se generaron 1.926 toneladas y su mayor fuente fue de origen doméstico. Por otro lado, estas emisiones también tienen fuentes de los que son los automóviles, provocadas por la mayoría de la actividad es provocada por los vehículos a base de gasolina. Lo que es el dióxido de carbono tiene fuentes móviles a gasolina y a diésel. Estos son responsables generando el 69,5% de las emisiones, en la cual la emisión del CO2 corresponden a lo que son la combustión de las industrias y de las termoeléctricas. Lo que es el metano emitió 17.323 toneladas, lo cual equivale al 96,8%, de las cuales su mayor fuente es lo que son los rellenos sanitarios de Zambisa y de Inga. Caso: evaluación de emisiones de gases en un vehículo liviano a gasolina en condiciones de altura. Caso de estudio: Quito, Ecuador. A continuación se presentarán los respectivos resultados del presente estudio de caso. A partir de las mediciones en la ruta seleccionada, se obtuvo el perfil de velocidad, el cual permitió evaluar que las condiciones asignadas al experimento fueran cumplidas. En los datos de velocidad por distancia de la ruta, se observa la variación de la velocidad debido a las condiciones externas como son tráficos, redondeles o eventos en la ruta no programados. Estos se ven reflejados en la variación de la figura con máximos y mínimos entre 70 y prácticamente 0 km por hora.
Sin embargo, se observa una línea de tendencia adecuada alrededor de los 40 km por hora, velocidad ideal de la prueba. Propiedades físico-químicas de los combustibles. El contenido de dióxido de carbono aumentó durante los primeros segundos y luego se estabilizó. El dioxígeno siguió exactamente el comportamiento opuesto. Alcanzaron su punto máximo al comienzo de la prueba y luego disminuyó su concentración hasta estabilizarse. Una vez que alcanzaron una temperatura óptima que fue alrededor de los 400 grados Celsius, para el convertidor catalítico las emisiones disminuyeron y se estabilizaron. El dióxido de carbono evidencia una tendencia similar para los tres combustibles en el periodo de prueba, con un promedio de 13% para dióxido de carbono. El gas de emisión, que es el monóxido de carbono, experimenta oscilaciones en los primeros segundos y mientras transcurre la prueba decrece hasta los valores de 1% de monóxido de carbono para luego estabilizarse. El comportamiento del óxido de nitrógeno debe mantenerse por debajo de los 100 partes por millón. Sin embargo, se observa que el componente oscila permanentemente identificando una operación normal, pero para la gasolina super se presenta un ligero incremento en esta etapa. Finalmente, el dioxígeno deberá mantenerse por debajo del 2%, observándose que el componente oscila permanentemente identificando una operación normal. Análisis de la variabilidad en los factores de emisión. Para determinar si entre los grupos experimentales existe diferencia significativa o no en cuanto al factor de emisión, se aplica el análisis ANOVA. Como podemos observar en el gráfico 4, que fue el ANOVA aplicado en los grupos experimentales, como el valor P es inferior al 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula del test de frecuencia absoluta del análisis de la varianza, o sea, aquella que plantea que entre las medias no hay variación. Con el objetivo de determinar cuáles de las medias son significativas, es necesario aplicar pruebas de comparación múltiple de medias. En el gráfico 5, que fue las pruebas de múltiples rangos de los factores de emisión, se puede contrastar que para el caso de las emisiones de cianuro de hidrógeno y óxido de nitrógeno en ruta, la gasolina extra, super y ecopaís no poseen diferencia significativa. En el caso de las emisiones de monóxido de carbono existe diferencia significativa entre las tres gasolinas experimentadas, teniéndose los mejores resultados para la gasolina extra. Siguiente estudio de caso, inventario de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas de combustión del Parque Industrial del Cantón Cuenca, Ecuador. Bueno, pues esta investigación fue realizada por Mosco en el 2018, en la que nos indica que se cuantificaron y se estimaron las emisiones atmosféricas de los contaminantes más representativos generados en fuentes fijas de proceso de combustión. Para ello se seleccionaron lo que son 30 empresas de diferentes sectores económicos y la metodología para la elaboración del inventario se basa simplemente en el empleo de factores de emisiones y mediante muestreo automático en la fuente. A continuación se presentarán los respectivos resultados del presente estudio de caso. A continuación se presentarán los respectivos resultados del estudio de caso. En lo que es la figura 1, 2 y 3, presentan las emisiones de óxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, en lo que son las industrias de los 14 sectores económicos evaluados. Está aquí agrupado de acuerdo a los niveles alto, medio y bajo de cargas de contaminantes. Según se observa en la figura 1, las mayores emisiones de dióxido de azufre provienen de lo que son las empresas Genplatz, Cartopel, Lácteo San Antonio, Austrollantas y Cinticuero, siendo la empresa de elaboración de papel, cartón y otros cartopel. Estas aquí son las que emiten la mayor carga contaminante con un valor de 8,72 kilogramos sobre hora. Las empresas Cartopel, Lácteo San Antonio y Austrollantas utilizan como combustible el búnker, con un alto contenido de azufre. Además, las empresas Genplas, Cartopel y Cintecuero presentan un mayor número de fuentes fijas de combustión y un aumento en el ritmo productivo, lo cual implica un consumo excesivo de combustible, como son los hornos, los secadores y otras cosas que
que son hechas por el ser humano. Eh, las mayores emisiones de óxido de nitrógeno se registran con las empresas Genplas, con un valor igual al 3,70 kilogramos sobre hora. Esto aquí correspondiente a las fábricas de cerámicas, tubos y productos galvanizados. Estas concentraciones se atribuyen a que el 42% del total de fuentes fijas de combustión son analizadas en estas industrias y utilizan hornos y atomizadores, los cuales aquí trabajan a elevadas temperaturas y producen cantidades de óxido de nitrógeno, pero térmico, y también mayores a las generadas por los rubros y también por las empresas de cartopel, de cintecuero y Austrollanta, mientras que las mayores emisiones de monóxido de carbono se registran en las industrias de muebles, carpintería, en correspondencia con lo que es la biomasa, lo que es la leña. Esta aquí es utilizada también como combustible. También la empresa Muebles, Diseño y Confort, esta aquí es la que reporta mayores emisiones de contaminantes con un valor de 1,07 kilogramos sobre hora.
En esta tabla se reportan las empresas con medianos niveles de cargas contaminantes emitidas. Es de señalar que estas empresas representan el 60% del total de las fuentes objeto de estudio, y de ellas las empresas W del sector mecánica, la empresa O, las velas Herminio de Delgado en fabricación de velas, y la empresa B de la elaboración de pigmentos en el sector de tintes y pinturas. Tienen estos niveles intermedios para los tres contaminantes, los cuales la señalan con emisiones significativas por la sinergia del impacto de los tres contaminantes. Por otra parte, las empresas A, B y J ya fueron mencionadas con emisiones elevadas de dióxido de azufre, y según se refiere en esta figura, representan emisiones intermedias de monóxido de carbono, lo que justifica la afirmación de que en la empresa A y B la eficiencia de combustión no es buena. En esta se puede apreciar que la menor carga contaminante de dióxido de azufre se emite en la empresa E, y para el resto de los contaminantes es la empresa AA de la industria automotriz la de menor carga contaminante de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Ya con el 0.012 kilogramos sobre hora y 0.0031 kilogramos sobre hora respectivamente. Respecto a la carga contaminante media para el dióxido de azufre, los valores oscilan entre el 0.102 kilogramos sobre hora y 0.71 kilogramos sobre hora para los rubros O y B respectivamente, debido al empleo de diésel como combustión. Para el óxido de nitrógeno, la carga contaminante media varía entre el 0.916 kilogramos sobre hora, que es la empresa P, y 0.105 kilogramos sobre hora, que viene siendo la empresa Z. Y el monóxido de carbono con rangos entre 0.637 kilogramos sobre hora y 0.118 kilogramos sobre hora para las fábricas B y U respectivamente. Conclusiones. Sin duda alguna, la calidad del aire se ha visto afectada debido a las actividades antropogénicas que desarrollan día a día. En este caso, una de esas actividades es la combustión de combustibles, ya sea a nivel industrial o por el tránsito vehicular. A nivel mundial, las cifras de los gases emitidos por los procesos de combustión se dan en grandes industrias. Estas han ido en aumento, ya que la demanda de producción, tanto en productos alimenticios como en materiales para las actividades diarias, también se han elevado. Es así que la mayor emisión de los gases producidos por estos procesos se dan desde las fuentes fijas y fuentes móviles. Por otro lado, en nuestro país, las empresas que se dedican a la fabricación de cerámicos, tubos y productos galvanizados, o la fabricación de muebles y carpinterías, la elaboración de papel y cartón, entre otras, son aquellas que producen mayores cantidades de gases contaminantes, siendo el dióxido de azufre el contaminante con mayor generación, produciendo un total de 24,01 kilogramos horas. De acuerdo a lo investigado, una de las principales actividades antropogénicas que dan lugar a la contaminación atmosférica son los procesos de combustión, que son provocados por muchas fuentes. Sin embargo, se pudo apreciar que la mayor cantidad de emisiones proviene de las grandes industrias y asimismo de la movilización vehicular. Todos estos factores promueven a la destrucción de la calidad del aire, teniendo como consecuencia que las personas presenten enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica es la principal causa de las enfermedades en las personas a nivel pulmonar. Gracias por su atención.